Hola, ¿cómo están? Les habla Paula Martínez. Les doy la bienvenida a este encuentro de la comunidad Mi Presupuesto, en el que vamos a analizar los cambios implementados por la reforma fiscal y su impacto en la recategorización semestral en el capítulo del monotributo. Como siempre que vemos temas impositivos, les recuerdo que estos encuentros son para que ustedes como contribuyentes puedan conocer los temas, pero esto no reemplaza de ninguna manera al asesoramiento profesional de los contadores que los van a saber guiar en cada caso particular. Hoy vamos a ver cuáles son las modificaciones que implementó la Ley 27.743 de reforma fiscal, que fue votada por el Congreso a fines de junio y fue promulgada el 8 de julio junto con la Ley de Bases. En esta ley, denominada Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes, se estableció una nueva tabla de categorías para el monotributo que va a regir desde este mes y que incluye parámetros nuevos de facturación, de alquileres y cuotas a pagar. Todo esto lo vamos a ver en detalle. También vamos a analizar otros cambios y vamos a comparar las categorías anteriores y las nuevas para que puedan ver las equivalencias. Luego sí nos vamos a detener en la recategorización semestral que ya está habilitada por la AFIP y que vence el próximo 2 de agosto porque fue prorrogada respecto al vencimiento original que era el 20 de julio. Por último, vamos a hacer algunas aclaraciones respecto al monotributo social porque el proyecto este tuvo varias idas y vueltas y generó varias dudas sobre este tema en particular. Bueno, uno de los cambios más importantes de la ley respecto al tema de, en particular del monotributo, en el capítulo del monotributo, es el incremento muy sustancial de los límites de facturación y de los otros parámetros que establecen cada una de las categorías. Los aumentos de los topes llegan hasta el 300% en cada uno de estos escalones, o sea que es bastante relevante. Además, hay algo muy importante para los prestadores de servicio o para quienes realizan locación de inmuebles, y es que ahora van a poder llegar hasta la última categoría, la categoría K, cuando antes solamente podían estar hasta la categoría H, que tenía un límite de facturación menor. Entonces, de esta manera, todos los monotributistas, sin importar su actividad, ahora van a tener un margen mucho más grande para facturar, ya que el tope anual para permanecer en este régimen, en el régimen simplificado, sube a 68 millones de pesos en 12 meses, cuando antes ese monto era inferior a 12 millones para el tema de los servicios y inferior a 16, y un poco más de 16 millones para la venta de bienes. Bueno, junto con el aumento de los límites, también se incrementan los aportes que hay que hacer a la AFIP por cada una de las categorías. Esto incluye el impuesto integrado, la obra social y la jubilación, y este nuevo monto hay que empezarlo a pagar a partir de agosto. Por eso hay que tener en cuenta que si uno no quiere que le suba la cuota en la categoría que está, si nos mantuviéramos en la misma categoría, la cuota subiría, y si no quisiéramos que nos suba, podemos pasar a una cuota más baja siempre y cuando nos dé la facturación. Otro cambio es que se actualizó junto con todos estos otros parámetros el precio máximo unitario de venta de bienes, que ahora sube a 385.000 pesos, aproximadamente el doble de lo que estaba antes, y además se actualizaron los topes de los alquileres de vengados en cada uno de los escalones. Por otra parte, la ley esta nueva eliminó una exención que había para pagar el impuesto integrado en las categorías A y B para aquellos que eran monotributistas puros exclusivamente. Eso ya no está más. Todos tienen que pagar el impuesto integrado, si bien son montos bastante bajos. Y otra cuestión es que se otorga a la AFIP la facultad para que aumente una bonificación anual que antes era el equivalente a un mes del impuesto integrado al año. Bueno, ahora se podrá aumentar hasta el 20% del impuesto integrado anual. Esto es para quienes cumplan con determinados tipos de pago, en general es para los que tienen adherido el débito automático.
Y algo muy, muy importante es que todos aquellos quienes monotributistas que fueron excluidos de pleno derecho a partir del 1 de enero de 2024, porque se habían pasado de los topes de facturación, bueno, ahora van a poder reingresar al monotributo sin tener que esperar los 3 años que dice la ley para estos casos. Van a poder reingresar en forma inmediata. Ahora vamos a ver 3 diapositivas con las tablas de categorías y para que vean cómo se fueron modificando este año. Esta primera se refiere a las escalas que estuvieron vigencia entre enero y julio inclusive de 2024. Esto es lo que regía con la ley anterior. Esta tabla ya no rige más porque fueron reemplazados los límites de las categorías y otros parámetros, pero sí son válidos los montos de los aportes mensuales a la AFIP. O sea, lo que se pagó a la AFIP de enero a julio, falta el vencimiento del 22 de julio, se va a pagar también esto mismo con la categoría que ya estaba producto de la recategorización de enero. Eso va a quedar, pero todos los otros parámetros se van a tomar en consideración para el tema este de el reingreso y demás. En las 2 diapositivas que vienen ahora están las nuevas tablas para 2024. Esta primera es la que va de la nueva tabla que reemplaza la anterior de enero a julio de 2024 y ustedes lo que van a ver acá es que se cambian los parámetros, pero el monto a pagar es el mismo. Acá hay que aclarar una cuestión. Debido a la demora de la publicación de la reforma de la ley de reforma fiscal, el año para los fines del monotributo no se va a dividir en 2 semestres como venía siendo los últimos años, sino que va a haber un primer periodo que va de enero a julio, son 7 meses, y otro segundo periodo que empieza en agosto y llega a diciembre de 2024 y son 5 meses. Entonces, en la primera mitad del año, en la primera, perdón, parte del año, los primeros 7 meses, se va a aplicar esta primera tabla que tiene los mismos montos a pagar por mes de la categoría anterior, pero con los nuevos parámetros. Los pagos mensuales son con las categorías que ya tenía cada uno de la recategorización de enero. O sea, en eso no hay cambios retroactivos ni nada, pero sí estos parámetros son válidos para quienes se pasaron del monto máximo y ahora pueden volver al monotributo. En la siguiente diapositiva se ve la nueva tabla que rige desde ahora a partir de agosto de 2024 hasta diciembre. Esta es la que hay que tener en cuenta en la recategorización semestral de este periodo. Y además, ahí también pueden ver cuál va a ser el monto a pagar a partir de el vencimiento de agosto, del 20 de agosto y hasta el vencimiento de diciembre. Fíjense que ahora todas las actividades van a llegar hasta la categoría K. Las tablas anteriores, la actividad de servicios llegaba solamente hasta la H y el límite anual para todos va a ser 68 millones de pesos. En las últimas categorías de la prestación de servicios, el impuesto a pagar, en realidad se permite que los prestadores de servicios sigan hasta la K, pero con un impuesto a pagar bastante alto, porque sube en forma importante. O sea que acá lo que va a haber que ver en cada caso particular es si conviene seguir en el monotributo pagando estos montos o bien si conviene pasarse a responsable inscripto donde se puede tomar el IVA a cuenta y ese tipo de cosas. Bueno, además, como ven, si comparan las dos últimas tablas, además de subir el impuesto integrado, también aumentan el aporte jubilatorio y la obra social, para el caso de aquellas personas que tengan que pagarlo, y el monto a pagar es más alto en todos los escalones, que son las dos últimas columnas que ven en la tabla. Ese es el monto total para los monotributistas puros. Aquellos monotributistas que solamente pagan el impuesto integrado porque son profesionales, jubilados o empleados, tienen otros aportes, bueno, tendrán que pagar esas dos columnas de los impuestos integrados. Entonces,
Por esta razón, quienes permanezcan en la misma categoría tendrían que pagar mucho más, como había comentado, por eso hay que estar bien atento al tema de la recategorización para ver si uno se puede pasar un poco más abajo y que no nos aumente tanto la cuota. Acá pasamos en limpio brevemente, que ya lo hemos mencionado, cuándo se aplican cada uno de los cambios. Los distintos parámetros de facturación por categoría, tope máximo del régimen simplificado, precio unitario de los bienes y tope de alquileres rige desde el 1 de enero de 2024. Por estos, los excluidos podrán reingresar en forma automática. En cambio, el nuevo monto del aporte a la AFIP, aporte, impuesto, obra social más jubilación, se comenzará a pagar a partir del periodo de agosto, que vence el día 20 de ese mes. Una cosa importante sobre estos montos que no incluyen los tramos provinciales y municipales en el caso de las provincias que están adheridas al monotributo unificado. Las provincias adheridas al monotributo son 13, se han ido incorporando de a poco a medida que fueron firmando convenios por la AFIP, y las que están ahora son Provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz, San Juan, Salta y Tierra del Fuego. Son 3. Bueno, y para tener en cuenta cómo se modifican las categorías y las cuotas a pagar, hicimos esta equivalencia entre los valores anteriores y los valores nuevos. En la columna de la izquierda pueden ver los topes que tenía cada una de las categorías con la tabla anterior y cuánto había que pagar por mes o cuánto oscilaba el pago mensual solamente para el caso del impuesto integrado y de la prestación de servicios. A la derecha está para comparar cómo es los mismos temas, pero en la nueva tabla. Entonces, lo que se puede ver es que quienes estaban en las categorías A, B, C, D y E, ahora pueden pasar hasta la categoría A, se pueden bajar a la categoría A siempre y cuando su facturación no hubiera aumentado, ya que el límite de la E anterior es ahora similar al límite de la categoría A. Por supuesto que si la facturación aumentó, no bajarán a la categoría A, sino que pueden bajar a la B, por ejemplo, podrían, o a la C. Aquí va a haber un aumento en el pago mensual solamente para el escalón A, que obviamente no se puede bajar, pero en el resto podrán pagar una cuota menor. Quienes facturaban hasta 9,6 millones al año, que antes encuadraban en las categorías F y G aproximadamente, ahora podrían pasar con una facturación similar a la categoría B y también reduciendo el monto a pagar. Los de la categoría H anterior, que era el límite de los prestadores de servicios, anteriormente eran 12 millones al año, casi 12 millones, ahora podrían encuadrarse en la categoría C, con también montos a pagar que no son tan altos. Y los que llegaban hasta la categoría K, que solamente era para los prestadores, para los vendedores de bienes, porque no incluía a los prestadores de servicios, ahora van a poder bajar hasta la D. Entonces, si bien sube el monto por categoría, si cada uno se baja a unas categorías más bajas, no varía demasiado o varía poco el tema del monto paga. ¿Qué hay que aclarar? Que es muy probable que por la inflación la facturación de los monotributistas hayan aumentado, ¿sí? No sean iguales que en la recategorización anterior. No pueden ir a las primeras categorías, pero bueno, siempre puede haber, hay un cierto margen. Entonces, una recomendación importante es que hay que recategorizarse si fuera posible, sobre todo teniendo en cuenta que los que queden en los escalones más altos, en los últimos, el aporte mensual es bastante alto, como pudieron ver en las tablas anteriores. Bueno, antes de ir al tema de la recategorización, quiero actualizar esto de cuáles son los límites máximos del monotributo ahora con estos cambios. Es un tema que hay que tener presente en todo momento del año, no solamente en el momento de la recategorización semestral, que es 2 veces al año. Para la exclusión, ¿qué pasa? El que se pasa del tope, del máximo, queda excluido del monotributo y tiene que pasar a responsable inscripto. La variable más relevante de esto
hay varias variables, pero la más importante es la facturación. Si en cualquier momento del año se supera por los 12 meses previos, el acumulado de los 12 meses previos, el tope máximo del régimen simplificado, el contribuyente debe pasar a ser responsable inscripto. Y esto hay que ir controlándolo todo el tiempo para los que están en los últimos escalones, ya están cerca del tope máximo, para ir viendo porque es cada factura hay que recalcular. Con la reforma fiscal, estos límites se ampliaron bastante, subieron a 68 millones de pesos para todas las actividades. Otros temas que pueden generar la exclusión del monotributo, que ya no están tan relacionados con la facturación, es el tema del precio unitario máximo. Antes estaba en 180 y pico mil, ahora este monto se actualizó a 385.000 pesos. O sea, cada producto en forma unitaria no puede superar los 385.000 pesos. Las facturas sí pueden superar ese monto si tuviera dos o más unidades, pero la unidad no. Después también, por supuesto, hay que respetar los parámetros de monto máximo de alquileres y esos otros parámetros, el tema de la energía. Y otra cuestión importante que sí, que la AFIP tiene los datos y lo van a ver cuando se recategoricen, es el gasto, tanto el gasto personal como el gasto de la actividad del monotributista, gasto de la persona como el gasto de la actividad y el nivel de depósitos. Entonces tienen determinados límites, hay que tener en cuenta que uno tiene que ser coherente con los ingresos que está justificando en el monotributo con sus gastos. Y además consideren que todos, tarjetas de crédito, de débito, bancos, billeteras virtuales, plataformas de criptomonedas, todos tienen regímenes de información y le informan a la AFIP todas las actividades que superan determinados montos. Entonces, importante es tener esa coherencia entre el nivel de gastos que tenemos y el nivel de ingreso factura. Después también hay otros motivos para no poder seguir en el monotributo, como es superar el máximo de 3 actividades o 3 unidades de explotación, etc. Bueno, vamos ahora sí al tema de la recategorización semestral, que ya está habilitada por la AFIP, se habilitó esta semana, el lunes 15 de julio, y en este caso se puede realizar hasta el 2 de agosto, ya que la AFIP lo prorrogó. Este trámite, según dice la normativa, es obligatorio solamente si uno tiene que cambiar de categoría, o sea, si cambian los parámetros de la categoría donde yo estoy. Y es posible que uno se pase a una categoría más alta, pero también se puede ir a una categoría más baja, como habíamos comentado anteriormente. Entonces, esta ocasión, con estos cambios importantes que se han dado, es importante que todos revisen estas tablas, que todos los monotributistas lo hagan para no quedar en una más alta que la necesaria. Quizás en otras recategorizaciones muchos no prestaban atención porque, bueno, si se quedaban en la misma no variaba demasiado, pero ahora sí va a haber un aumento de la cuota, entonces si no hace falta se puede ir a un nivel más bajo. ¿Cómo sabemos si nos tenemos que recategorizar? Bueno, hay que tomar la facturación de los 12 meses previos al vencimiento de la recategorización. En este caso se toma el periodo que va del 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024 y se lo compara con la nueva tabla de las categorías que se acaba de publicar, la tabla que va a regir de agosto a diciembre. Importante que quienes tienen menos de 6 meses de antigüedad de alta en el monotributo no se tienen que recategorizar. Quienes están entre 6 meses, pero no llegan al año, entre los 6 y los 12 meses, tienen que anualizar la facturación. Esto quiere decir hacer una proyección, hacer la factura promedio mensual y analizarla, multiplicarla por 12 como una estimación del año. Acá les voy a dejar el link a nuestra calculadora del monotributo, que ya está actualizada con los nuevos valores, y pueden ver qué categoría les corresponde según situación,
su situación y cuánto tienen que pagar por mes a partir de agosto. Para realizar el trámite de la recategorización semestral hay que ingresar al sitio web de la AFIP con la clave fiscal e ir al portal del monotributo. A partir de que se habilitó este trámite, aparece una tarjeta que dice recategorización y un botón, hay que entrar allí, hacer clic ahí. Al ingresar al servicio, ahora la AFIP muestra los montos que tiene que pagar el contribuyente para los montos que tiene que pagar y además también muestra la referencia de la facturación que ellos tienen registrada para que uno tenga en cuenta y lo coteje con las categorías, con la tabla. Y se explica qué parámetros hay que considerar. La facturación que van a mostrar es la que está entre el 1 de julio de 2023 y 30 de junio de 2024, la que se va a tomar acá. Puede haber alguna diferencia con la que ustedes hayan calculado, porque la AFIP toma la fecha para eso que muestra, toma la fecha del comprobante. Nosotros tenemos que tomar la fecha del servicio efectivamente prestado, el devengado, ¿no? El periodo de vengo. Bueno, vamos a ir calculando nuestras facturas o bien toda esta información también la ponen en la sección Nuestra Parte, que también se puede revisar para ver qué hay, porque ahí también nos van a mostrar qué gastos tienen registrado, cuántas facturas nos hicieron, etc. Bueno, luego de que nosotros tenemos que poner el monto, puede ser un monto aproximado, y el sistema nos pregunta si usamos local o oficina. Si ponemos que no, por ejemplo, si prestamos servicios sin local, este parámetro, todo lo que es parámetro de alquileres, energía, etcétera, superficie, no se considera. Si le ponemos que sí, se considera que ir poniendo todas estas preguntas, ¿no? Metros cuadrados, alquileres, qué energía eléctrica consume. Para finalizar, acepta y el sistema directamente muestra cuál es la categoría. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer no es elegir la categoría, sino poner el monto de facturación. Confirmamos y una vez que está confirmado el trámite hay que descargar la nueva credencial con los valores a pagar desde el mes siguiente. El primer mes donde se paga el nuevo monto es el mes de agosto. El vencimiento es el 20 de agosto. Acá les dejo un link con el video del tutorial paso a paso de la recategorización. Es un tutorial que tiene varios años, pero el sistema funciona exactamente igual. Bueno, y para terminar, vamos a ver los cambios que se implementaron al monotributo social. Este es un tema que en general no sabemos ver en estos encuentros porque es bastante acotado, pero acá hubo varias idas y venidas y entonces hay varias dudas de gente que ha estado preguntando, por eso lo incluyo. En un primer momento incluso se lo iba a eliminar, luego en el Congreso lo mantuvo, aunque con algunas cuestiones actualizadas y algunos cambios. Este régimen es bastante limitado, solo debería usarse en casos puntuales de actividades de muy bajos ingresos y no para cualquier persona, sino para algunos casos. Por supuesto, al tener una limitación y ser tan bajo, digamos, no se puede pretender crecer en nuestra actividad si estamos solamente en el monotributo social. Una restricción, o sea, una de las importantes restricciones para ser monotributista social es que los ingresos, la facturación de los últimos 12 meses, incluidos periodos anteriores que se facturen, algo que es diferente al otro monotributo, no puede superar la facturación tope de la categoría A, que ahora es de 6.450.000 al año. Este límite hay que cotejarlo cada vez que se emita una factura, no solamente en el momento de la recategorización, sino todo el momento, cada factura que se hace se acumula 12 meses anteriores y se ve si supera o no. En este caso, por excepción, por única vez, se permite sumar ingresos de periodos anteriores que no se hubieran facturado y un excedente de 520.000 pesos por encima de ese tope de la categoría A. Esto es, o sea, que se puede acumular 6.970.000 pesos en los últimos 12 meses, pero solamente
ahora por esta situación excepcional. El monotributo social, ¿qué restricciones de personas tiene además del tema de facturación? Es solamente para mayores de 18 años. No tienen que tener ninguna otra actividad o ingresos salvo planes sociales, o sea, ni siquiera puede ser jubilado, pensionado, tener otro trabajo, ser profesional, nada. Y en el caso de los profesionales universitarios, solo pueden tener menos de 2 años de graduados. Además, esta restricción es importante, no pueden tener más de 6 operaciones, o sea, 6 facturas al año con el mismo sujeto. Y tampoco pueden superar cada una de esas operaciones, cada una de esas facturas, los 150.000 pesos en forma individual. Entonces, esta limitación es importante porque puede haber casos de monotributistas que facturen todos los meses a una empresa o a otra persona física, a otra persona jurídica, a una institución, y entonces no pueden ser monotributistas sociales, solamente pueden hacer 6 facturas a la misma institución, a la misma persona física o jurídica al año. Bueno, y hasta aquí llegamos con la presentación de hoy. Les agradezco que hayan participado de este chat de la comunidad Mi Presupuesto. Espero que les haya sido útil. Como siempre les digo, inviten a quienes crean que les puede interesar este espacio de la comunidad y nos vemos en un próximo encuentro.